es el sol de nuestra España. Muy bien, y ahora sí, llega el momento real en el sol de nuestra España. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno, muchas noticias de la realeza. Muchas noticias de la realeza, tenemos de todo hoy. ¿Tenemos bonus track hoy? Tenemos joyero real. Bueno, joyero real. Señoras y señores, ahora sí presten atención porque empezamos, ¿eh? Por supuesto, Mili Dipsa. Comenzamos con el top número 3 y vamos a hablar del rey Felipe VI y la reina Leticia en actividades individuales, ¿eh? Uh-huh. Por un lado, el rey de España entregó los reales despachos de empleo a los nuevos suboficiales de la Armada Española en Cádiz y parece que mañana, domingo, estará en la final de Wimbledon apoyando al tenista Carlos Alcaraz, ¿eh? Va a ir a verlo a Carlito. Por lo que se comenta... Sí. Parece ser, es un rumor, no está puesto en agenda real, o si va de forma privada, ¿eh? Sí. Iría a Wimbledon. Mira, así bueno, como Wimbledon, fanático, sí, podemos decir sí, un poco, sí, bien, bueno, está bueno. Ahí. Sí, con la pelota. Con la pelota, bien. Y por otro lado tenemos a la reina Leticia de España, que visitó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que se encarga de las políticas públicas en desarrollo sostenible, acción humanitaria y la ciudadanía global. Temas muy interesantes, ¿eh? Sí. Con proyectos también que están encarando en Latinoamérica como también en el continente africano, ¿eh? Así que, bueno, ella también estuvo haciendo estos viajes, sí. estuvieron viendo los últimos 10 años de los proyectos y también lo que es a futuro, ¿eh? Bien, sí, pero, es muy importante eso, a futuro, siempre sí. Están con esos temas. Sí, pero bueno, vamos a hablar del look. Por favor, sí. Estamos acá en invierno, allá en verano. Pero ya estamos acá con un ojo allá para lo que se viene acá. Con un ojito, obviamente, vamos armando el armario, ¿eh? Exactamente. Nos hemos encontrado con muchas amigas del programa que escuchan la parte de realeza y nos van diciendo, yo tengo tal cosa, van armando también, ¿eh? Así que es un servicio para ustedes también. Por supuesto. Sí. Y voy a comentarles, porque nuevamente optó por colores cercanos al rosa y al naranja. Uh-huh. En este caso eligió un traje de lino color rosa coral. Rosa coral. El color coral, que es divino, sí. Rosa coral. Combinado con remera blanca y cartera de mano con tacos destalonados en nude. Bien, en nude. ¿Cuántos zapatos en nude que se usa? Muchísimo, sí. Porque, bueno, combina con todo. Combina con todo. Color negro, bisón, sí, también. Uh-huh, bien. Así que bueno, estamos con los colores rosa, así que vayan preparando todo. Yo ya les dije, ustedes tienen que ir armándose el armario, miren, con todo lo que tenemos. O sea, a veces no hace falta comprar, a veces hay que abrir el armario, buscar o pedir prestado a veces. Obviamente. Sí, así que, pero está bueno. Bueno, Mili Dipsa, ¿qué le parece si vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la princesa Leonor? Por favor. Porque hoy están en camino a Marín con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, ya están en la recta final. Ya ahora sí, final, como dijimos. El 13 de julio llegarían a Marín y el 14 de julio va a finalizar esta formación, obviamente, y va a recibir la Medalla de Oro de Galicia 2025, que es concedida por la Junta de Galicia, y también el título de hija adoptiva de Marín, otorgado por el Ayuntamiento de Marín, ¿eh? Bien. Así que, y después, el 16 de julio, tiene una semanita bastante movida la princesa Leonor, es una fecha que también coincide con la Virgen del Carmen, que es patrona de los marineros y de la Armada Española. Bueno, el jefe del Estado, que es Felipe VI, presidirá la entrega de despachos a Leonor también y a sus compañeros en Pontevedra. La princesa Leonor va a tener el título de alférez de navío y el rey también impondrá a la princesa la Gran Cruz del Mérito Naval, ¿eh? Bien. Un tema a tener en cuenta es que va a estar toda la familia real reunida nuevamente. Estarán presentes la reina Leticia y también la infanta Sofía, que luego vamos a verlos nuevamente juntos el 23 de julio por los premios Princesa de Girona. Bien. Bueno, tienen actividades en familia, cuando si la familia real... Nuevamente se juntan, sí, la verdad que bastante tiempo. La princesa Leonor estuvo en alta mar, la infanta Sofía también estuvo con sus estudios en Gales y bueno... Ahora nuevamente toda la familia junta, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede también con los premios y demás. Seguramente va a haber un montón de noticias. Sí, vamos a estar siguiéndolo. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con un aviso radial. Porque no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube.
colocan en el buscador El Sol de Nuestra España y se suscriben para que les lleguen todos los programas completos y también las secciones y entrevistas del programa, ¿eh? Así es. Así que es gratuito. Es gratuito, obviamente se pueden suscribir. Y también tenemos las redes sociales, que es YouTube, bueno, YouTube ya la dije, y Instagram, Twitter y Facebook. Sí, tenemos, nos pueden buscar como Somos ESNE y también activamos nuevamente hoy el canal de WhatsApp. Ah, sí, eso te iba a decir. Sí, lo tenía en la cabeza, lo tenía que decir. Sí, totalmente. Presten atención, porque estamos reactivando el canal de WhatsApp. A pedido de los oyentes, obviamente, vamos a activar lo que es el canal de WhatsApp, que también ahí vamos a dar difusión. Aquellos que quieran formar parte, es gratuito también. No se ven los números de teléfono, eso es muy interesante porque a veces por una cuestión de seguridad, y es más que obvio, no se ven los números de teléfono, así que nos mandan un mensajito diciendo quiero el canal de WhatsApp, y ahí nosotros les mandamos el link directamente, lo vamos a estar compartiendo también en redes. Para aquellos que quizás no tienen justamente Instagram, Twitter o Facebook y quieren escuchar el programa a través de YouTube o quieren estar atentos cuando están las notas y demás, el canal de WhatsApp es una opción. Así que el canal de WhatsApp es con la aplicación de WhatsApp. No tienen que instalar nada, no tienen que pagar nada, es directamente por allí, por el canal de WhatsApp, que vamos a estar compartiéndoselos dentro de muy poquito. Por supuesto, Mili Dipsa. Así que ahora sí vamos con el tan esperado top número 1 y vamos a hablar de los Reyes de España, porque esta semana presidieron la reunión de la Fundación Princesa de Girona y también presidieron la ceremonia de entrega de los premios de periodismo de ABC y estuvieron cerca de la Argentina, vamos a decirlo. Sí. Los galardonados fueron Carlos Alsina por el premio Luca de Tena, Teshma Rodríguez por el premio Mingote y el escritor también y periodista argentino, que es hijo de inmigrantes asturianos, Jorge Fernández Díaz, con el premio Mariano de Cavia por el artículo Bienvenidos al populismo de derecha, publicado en La Nación en el 2024. Bien. Así que en su discurso Felipe VI, obviamente, para los tres galardonados, los definió con tres cualidades, responsabilidad, honestidad y rigor. Bien, mira, bueno, tres cualidades, bien. Tres cualidades, y también vamos a hablar un poquito de moda. Bueno, vamos a hablar de moda. Nuevamente porque fueron tendencia los reyes con los looks que llevaron. El rey Felipe VI optó por un traje azul oscuro con camisa blanca y moño y zapatos en negro. Mira, presten atención, porque es moda para hombres también acá. El moño, acuérdense. El moño. El moño. Y también la reina Leticia sorprendió con su look. La verdad que sorprendió porque presentó un estreno. ¿Un estreno? Un estreno, sí. Con cartera de mano y tacos también destalonados en negro con efectos charol. Mucho taco destalonado. Te iba a decir, es por el tema del pie seguramente que tiene. Se ve que son cómodos, Así que no está usando tanto lo que son esas alpargatas que a veces usaba. Ni taco aguja, ni taco, se la ha visto. Sí. Es taco destalonado, bajo. Bien. Se ve que cómodo. Mucho más cómodo. Y llevó un vestido que todos dijeron, es divino el vestido, sofisticación, vamos a decirlo. Un vestido negro ceñido a la cintura y luego tenía iba como en una caída, ¿no? Y tenía el escote cuadrado de palabra de honor. Mira. Se llama así, el escote, es decir, que es descubierto, se ve sus brazos, y el escote es que nunca se cae, es el favorito de las novias cuando se van a casar, porque es un escote que no se cae nunca. No se cae nunca, te podés mover para todos lados, podés levantar los brazos, todo, y no se cae, Cómodo. Pero vamos ahora a abrir el joyero real. Abrimos el joyero real, por favor. Porque llegó una pieza histórica. Llegó una especie histórica de la familia real, que es para que pase de reina en reina. O sea, es un... De generación en generación. De generación en generación, que se considera una de las joyas de pasar, obviamente, del joyero real. Tiene 37 perlas grandes que dicen que pesan 1 kilo. ¿1 kilo? Sí, dicen, pesan 1 kilo. Esta vez la reina Leticia lo combinó con pendientes de botón y diamante. Y dentro del joyero real hay muchos collares de perlas. La verdad que algunos dicen que son más finitos, más gruesos, algunos más largos, unos más cortos, obviamente. Pero este llama mucho la atención porque tiene una historia detrás. A ver la historia. Detrás también es el tamaño, obviamente, como dijimos recién, del collar de perlas. Va aumentando a medida que se encuentra en su centro. O sea que va de las perlas más chiquitas a las más grandes en el centro. A las perlas más grandes en el centro, obviamente, aunque también tiene una historia bastante larga. El collar perteneció a la reina, ahora chicos, porque es un tema bastante... a la reina María de las Mercedes, que fue la primera esposa de Alfonso XII, que lo compró en Rusia, en San Petersburgo, en 1877. ¿Tiene historia? Y fue un regalo que le hizo el rey a su mujer antes de su boda.
Después, 5 meses después de la boda, falleció la mujer. Bueno, Alfonso XII estuvo con otra esposa, obviamente. Lo usó María Cristina, que fue su segunda esposa, quien en su origen tenía 41 perlas. Mira. Después, pasaron los años, bueno, le llegó a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que dijo que quiso cortarlo a su época y es el que actualmente tiene la reina Leticia, bisabuela del rey Felipe VI. ¡Wow! ¡Qué historia, eh! Miren, una joya la historia que collar, tiene. Por eso decimos el joyero de real. Sí, sí, totalmente. Claro, qué historia, ¿eh? Fue pasando de mujer a mujer, la verdad que y cada una le fue agregando o sacando, dependiendo, ¿no? Claro, al principio eran 41, claro. Después, bueno, ahora son 37 después de la reina. Le sacaron. Sí. Bueno. Así que bueno. ¿Vieron? Todo tiene historia. Acá con Belén Dips aprendemos desde moda, desde cultura, historia, todo, porque la verdad tiene también un significado, ¿no? Tanta historia que tiene. Y después seguramente pasa el honor, porque si es de reina en reina. Por eso es una joya de pasar. Totalmente. Qué interesante. Un tema a tener en cuenta. El armario de pasar también cuando la agarras. Exactamente. Así que bueno. Una remera un familiar que te dice, mira, ¿vieron? Armario de pasar. En todas las familias hay armario de pasar, ¿eh? Por supuesto. Así es. Así que bueno, Belén, la verdad, qué interesante, ¿eh? Qué interesante, la verdad. Bueno, la semana que viene más noticias. Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María. Belén Dipsa con la realeza española. La verdad, qué historia me quedé, ¿eh? Bueno, vamos a estar atentas ahí al joyero de la reina Leticia, que bueno, tiene joyas así de historia, ¿eh? La verdad que sí.